Hola exploradores, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo día de querernos, de aprender, de cuidarnos. Bienvenidos al canal, a nuestro canal, si ya se suscribieron, si me siguen en Facebook. Y pues comenzamos con la segunda parte del audio. Los demás son más capaces, mejores que yo. Sucede a menudo que nos gustaría hacer cosas, emprender un proyecto, conocer a alguien, aprender un idioma o conseguir un trabajo determinado. Pero no damos ni un solo paso en esa dirección, porque tenemos claro en nuestra mente que no vamos a conseguirlo. Y seguro que habrá alguien que dirá, bueno, claro, es que no todo el mundo tiene facilidad para los idiomas o las capacidades necesarias para emprender un negocio o los conocimientos para conseguir según qué trabajo. Es evidente que no todo el mundo parte de tenerlo todo a punto, pero también es indiscutible que si nos quedamos con eso, nadie saldrá de donde está. La mayoría de las veces nos aferramos a la idea de que eso que deseamos está muy lejos, ya que como no sabemos ni por dónde empezar, es mejor quedarnos donde estamos y con lo que tenemos, aunque no encaje con lo que deseamos de verdad, que emprender ese viaje que no sabemos a dónde nos va a llevar. Emprender ese viaje o no depende de cada uno. Ahora bien, decir que uno no es capaz ni siquiera de intentarlo es ilícito, siempre que después no se queje del camino que ha elegido, ni se sienta aprisionado bajo la piel de un ser amargado, frustrado e infeliz. Y dicho sea de paso, eso es justo lo que acostumbra a suceder. A mí, hacer esto me parece de los más tristes y desoladores. Rendirnos sin siquiera intentarlo. A veces, porque lo hemos intentado y no por haberlo conseguido a la primera, ya tiramos la toalla. Me parece más que triste, frustrante. Si en lugar de rendirnos tuviéramos conciencia de cuál es nuestro potencial y nuestras capacidades, podríamos conseguir muchos de esos objetivos. También está claro que a pesar de que todos partimos de un potencial y unas capacidades que nos vienen dados por nuestra especie, entre nosotros también hay diferencias. Cada uno contamos con unos dones y unos talentos determinados que nos son innatos, y ello hará que tengamos mayor facilidad o no para conseguir ciertas cosas. Veamos el siguiente ejemplo. Imagina que yo tengo el mismo objetivo que Laura: conseguir trabajo en una firma de moda internacional, cuya central está en Milán. Si echo un vistazo a su currículum y compruebo que tiene la formación idónea para uno de los puestos que ofrece esa empresa y que además habla italiano a la perfección porque su padre es siciliano, y luego me observo a mí, que de italiano solo sé decir ciao, y que justo acabo de empezar el máster que se requiere para poder acceder a un puesto semejante, piense que jamás conseguiré entrar en la empresa. Y si también constato que Laura, en general, los idiomas se le dan muy bien y tiene una gran facilidad para aprenderlos, mientras que a mí me cuestan mucho, puede que incluso llegue a renunciar a mi deseo o que me obligue a olvidarlo. Es una pena. Tengo la capacidad para aprender el idioma que quiera y para acabar ese máster. Si de verdad lo deseo y si sigo focalizándome en mi objetivo, entrar a trabajar en esa empresa, puede que Laura parta de un punto en el que tiene ya más camino hecho. Puede que a ella le sea más fácil sumar requisitos porque se le da bien y lo disfruta. Pero eso no quiere decir que yo no pueda conseguirlo. Tal vez más tarde. Tal vez tenga que dar más pasos que ella para llegar al mismo sitio. Pero eso no significa que no pueda llegar. Si lo deseo, llegaré.
Solo tengo que copiar sus pasos, analizarla y hacer lo que ella ha hecho o lo que haga falta para acercarme a su nivel de preparación. Y aunque finalmente no llegue, después de esforzarme tanto e implicarme al máximo, de lo que no hay duda es que me habré acercado mucho más a mi objetivo de lo que habría hecho sin siquiera intentarlo. Y es muy probable que ese acercamiento haga que se abran muchas otras puertas para mí, puertas que igual ni me habría imaginado que estaban allí. También es importante dejar claro que tener una buena autoestima no significa ausencia total de miedos. El miedo siempre está y es necesario porque nos ayuda a evaluar aquella decisión que queremos tomar y pone en riesgo nuestra integridad física, económica, psicológica o emocional. El miedo es bueno y debería estar siempre. El problema llega cuando, una vez evaluada la situación, nos damos cuenta de que no hay un peligro real. Y aún así, seguimos sintiendo que ese miedo nos bloquea, nos paraliza y nos impide seguir adelante con nuestro objetivo. Cuando ese miedo no nos deja avanzar, es porque nuestra autoestima está dañada y no es lo suficientemente fuerte. Eso significa que nos sentimos inseguros y no tenemos claro que seamos capaces de afrontar las dificultades que pueden venir después de empezar a movernos hacia donde habíamos planificado. No confiamos en nosotros ni en nuestro potencial. La consecuencia de todo ello es que no daremos ninguno de los pasos previstos y deseados para conseguir nuestro propósito, lo cual nos llevará a sentirnos fracasados, perezosos, inútiles e incapaces, y por último nos confirmará lo que de entrada ya augurábamos, que no estamos preparados. Todo falso, todo erróneo, todo inventado y creado por nuestra mente. Pero si así lo creemos, así lo sentimos y así lo confirmamos con nuestros actos. Sentirnos valiosos. Sentirse valioso significa que merecemos conseguir aquello que deseamos, que merecemos que nos pasen cosas buenas, que somos dignos, que tenemos unas necesidades y debemos expresarlas, que tenemos derecho a mostrarnos tal cual somos y en consecuencia a ser felices. Y es que ser conscientes de lo que valemos es, en definitiva, una manera de respetarnos. Se trata de estar muy convencidos de nuestra valía personal, tener claro que merecemos vivir, que nos pasen cosas buenas y ser felices. Con ello, podemos sentir también que somos dignos de recibir amor y ser amados, y podemos rodearnos de personas que nos traten bien. Hay que tener en cuenta que, viñeta 1, si una persona se considera valiosa y se respeta a sí misma, eso implica que también respetará a los demás y en consecuencia, con su forma de actuar y mostrarse, hará que los otros la respeten a ella. Viñeta 2. Si uno no se respeta a sí mismo, eso hará que probablemente adopte conductas poco respetuosas hacia los demás, mostrando claras dificultades para aceptar las diferencias. De resueltas, esa persona será difícilmente respetada por los demás. Viñeta 3. Si uno quiere aumentar su nivel de autorrespeto, antes que nada debe conectar con sus propias creencias de valía personal y con la importancia que tiene como ser humano. Solo entonces logrará respetarse más y que las otras personas también le traten con más respeto. ¿Me cuido a mí mismo? Autoimagen. Uno de los factores determinantes a la hora de construir una buena autoestima y sentirnos valiosos es tener una visión positiva de nuestra autoimagen. ¿Cuál es la imagen que tengo de mí mismo? ¿Me gusta lo que veo cuando me miro al espejo?
¿Qué pensamientos se activan en mi mente cuando me observo? ¿Qué pienso de mí? ¿Qué me digo? ¿Qué opino de lo que veo? Nuestro cuerpo es el envoltorio de lo que somos. Es nuestro vehículo y debemos cuidarlo en todos los sentidos. No podemos modificar nuestras facciones. Bueno, hoy en día con la cirugía hay personas que realmente las modifican, pero ese es otro tema. No podemos cambiar nuestro cuerpo. Si tengo las caderas anchas, tengo las caderas anchas. Si soy extremadamente delgada y por mucho que coma me cuesta horrores engordar, pues soy delgada. Si con mi peso ideal me veo más rellenita que otras chicas que tengo como referencia, pues ese es mi peso ideal y es lo que hay. Si soy mucho más bajo que la mayoría de chicos, soy más bajo. No puedo transformar mis características físicas que vienen determinadas por mi genética. Soy así y me guste más o menos, solo tengo dos opciones. Viñeta 1. Aceptarme, ya que no es algo que dependa de mí y no puedo hacer nada para cambiarlo. Esto me llevará a cuidarme y a intentar ofrecer la mejor versión de mí mismo dentro de mis posibilidades. Aceptación significa no ir en contra de lo que uno es. Significa abrazar en vez de rechazar. Significa querer en vez de odiar. Y significa permitir en vez de castrar. Viñeta 2. Negarme a aceptarlo, rechazarme e incluso llegar a odiarme por no gustarme como soy. Esto me llevará a empezar a tratarme mal, a dejar de cuidarme, a verme aún peor y elegir conductas que sin duda van a empeorar esa autoimagen que tengo. Si pierdo el interés por mí mismo, ya no me tendré en cuenta de la manera que debería hacerlo. Y si lo hago, no será para nada bueno. Cada uno elige. ¿Con cuál te quedas tú? ¿Vas a aceptarte o vas a negarte por ser como eres? Puedo asegurar que la actitud y la conducta de una persona que se siente bien consigo misma no tiene nada que ver con la de aquella que no se acepta o incluso se rechaza por ser como es. Además, el hecho de no vernos bien o no aceptarnos afecta al resto de las áreas de nuestra vida. Debido a la presión social existente y a los cánones de belleza establecidos, en la actualidad sigue siendo altísimo el porcentaje de chicas con problemas por desórdenes alimentarios, motivados porque persiguen sin descanso convertirse en alguien distinto a quienes son y no pueden percibirse tal cual son en realidad. Su no aceptación del propio físico, debido por supuesto a carencias afectivas, a la desaprobación y a la falta de reconocimiento por parte de su entorno más próximo, las conduce a no aceptarse como son. Y al no aceptar su cuerpo, dejan de cuidarlo, de mimarlo, de tratarlo con el máximo cariño y respeto, como deberían hacer. Nuestro cuerpo es el vehículo que tenemos para movernos por el mundo, para conseguir nuestros deseos y propósitos. Deberíamos estarle eternamente agradecidos por su labor, ¿no te parece? Deberíamos mantenerlo bien cuidado y en perfecto estado. Es como quien se compra un coche y cómo lo valora, lo mantiene limpio, lo lleva a revisión cuando le toca y al taller cuando observa alguna irregularidad. En definitiva, intenta mantenerlo en buen estado, principalmente porque él va dentro. Con nuestro cuerpo debería ser igual. Cuando una persona tiene una buena autoestima, se acepta tal como es y agradece que cada órgano de su cuerpo cumpla tan precisa y perfectamente su función. Siempre intenta tratarlo bien y cuidarlo, con una alimentación sana y equilibrada, realizando ejercicio físico regularmente, con una higiene adecuada, visitando al médico en caso de detectar algún síntoma
intentando verse bien y ofrecer la mejor versión de sí mismo. Cuando no nos aceptamos, normalmente se nota, porque acostumbramos a descuidar nuestro cuerpo, no nos atendemos, estamos mal y todo nos da igual. Tenemos conductas que son destructivas para él, como fumar, beber alcohol, consumir drogas, tener horarios descontrolados con respecto al sueño, ir a dormir muy tarde, no levantarnos por la mañana. O con respecto a la alimentación, comer mal, comer poco, darnos atracones, ayunar, provocarnos vómitos, en muchos casos, incluso autolesionarnos, cortes en la piel. ¿Por qué hacemos eso? ¿Nos lo preguntamos? No. Por lo general, nuestro principal problema es que no pensamos por qué hacemos lo que hacemos. No nos han educado para la autorreflexión y quizá si lo hiciéramos más, dejaríamos antes ciertas conductas absurdas y que no tienen ningún sentido. Está claro que actuar de ese modo, con conductas autodestructivas y autolesionándonos, nos llevará a sentirnos aún peor. Si a cualquier persona la tratáramos así, no cabe duda de que se sentiría muy mal, exactamente igual de mal de lo que deberíamos de sentirnos nosotros cuando nos automaltratamos. Y volvemos al punto de siempre. Lo hacemos porque no somos conscientes de lo importantes y valioso que somos. No nos damos cuenta de nuestro potencial, de nuestras capacidades innatas por ser seres humanos. Y para más INRI, en estos casos, nos rechazamos físicamente. Debemos despertar, abrir los ojos, darnos cuenta, tener conciencia de todos estos aspectos tan y tan importantes. ¿Te imaginas haciéndole esto a otra persona? Imagina que tenemos a alguien a nuestro cargo y como no nos gusta su cuerpo o su rostro, empezamos a hincharle a magdalenas, le hacemos fumar, no le dejamos hacer deporte o incluso le hacemos cortes en la piel, provocándole así un gran daño. ¿Alguien lo haría? Probablemente estés pensando, no, por supuesto que no. Pues bien, no veo la diferencia entre hacérselo a otra persona y hacértelo a ti mismo. Jamás deberíamos tratarnos de ese modo. Tenemos que cuidarnos y sin ninguna duda, a partir de cuidarnos, empezaremos a sentirnos mejor. Igual que si lo hiciéramos con alguien más. Personalmente, no deja de sorprenderme la tranquilidad y la naturalidad con la que muchísima gente consume marihuana de manera habitual. Hoy, cada vez hay más estudios que demuestran las consecuencias devastadoras de su consumo moderado a corto y también a largo plazo. Y lo más triste es que se está convirtiendo en una de las causas del incremento del fracaso escolar entre los adolescentes. A largo plazo aumenta el riesgo de adicciones a otras drogas, intentos de suicidios y dependencia de los servicios sociales a partir de los 30 años. También acostumbran a ser muy claros otros efectos como la falta de concentración, de memoria y la fluidez verbal, y otros más graves, pero no menos frecuentes, como brotes psicóticos o esquizofrenia. Es muy importante que eduquemos a nuestros hijos desde la claridad y firmeza de unos valores que les sirvan de fundamento para distinguir y elegir, sin medias tintas, potenciando el afecto y el reconocimiento por todo lo que hacen y por todo lo que son. Si hacemos esto, ellos sabrán dónde y cuándo tienen que decir que no. Nadie es más que nadie. Nadie es más que nadie. Todos merecemos ser amados, respetados y valorados por ser seres humanos al margen de nuestros logros y nuestros errores. Lo que importa es lo que somos. Te aseguro que nuestra naturaleza no está hecha para tener una baja autoestima, sino
todo lo contrario. Con nuestro potencial y nuestras capacidades estamos preparados para vivir la vida con confianza y seguridad, para fluir, para crecer, para mejorar e ir por más. Todo aquel que no encaje con esa actitud es que no funciona de la manera adecuada. Parte del mismo punto que los demás, tiene la misma base que cualquier otro ser humano, pero no está utilizando su potencial como debería hacerlo para sacarle el máximo partido y sentirse mucho mejor. También creo que es importante remarcar algo que mucha gente me comenta. A veces, al hablar de autoestima y tener conciencia de lo importante, valioso y capaces que somos, hay quien siente un punto de incomodidad, como si algo les frenara y no les acaba de gustar. Muchas personas me han hecho el siguiente planteamiento. Pero Silvia, no estoy seguro de querer aumentar mi autoestima, porque, a ver, si ahora me voy a convertir en alguien que se cree más que los demás, o la gente va a pensar que me considero superior a los demás, yo no quiero parecer prepotente. Ante esa preocupación, mi respuesta siempre es la misma. No estamos hablando de que nadie sea más que nadie. Nada más lejos de la realidad. Estamos hablando de tomar conciencia de que todos tenemos unas capacidades enormes y que cada uno de nosotros somos igual de importantes y valiosos que los demás. Nadie es más que nadie, pero tampoco nadie es menos que nadie. Si lo pensamos bien, ¿qué diferencias puede haber entre una persona y otra? ¿Más carreras? ¿Más dinero en el banco? ¿Un sueldo más alto? ¿Tener un físico que encaje más con lo que marca nuestra sociedad? ¿Ser más talentoso en unos aspectos determinados? En verdad, todos somos lo mismo y no hay ninguna diferencia entre unos y otros. Reforzar nuestra autoestima no tiene nada que ver con mirar a la gente por encima del hombro. Se trata de tener claro lo que somos y vivir sintiéndonos agradecidos y dichosos por ello. Es evidente que tenemos muchísimos motivos para sentirnos agradecidos de ser humanos. Dicho esto, al reflexionar sobre los dos pilares que hemos comentado, también nos damos cuenta de que el hecho de sentirnos o no capaces y valiosos influirá enormemente a la hora de marcarnos unos objetivos u otros. De entrada, no nos cuestionamos las creencias que tenemos sobre nosotros mismos. Damos por supuesto que son ciertas. Así, en función de cuál sea el concepto que tenemos de nosotros mismos, haremos bien poco para afrontar y conseguir según qué retos o ya ni siquiera pensaremos en ellos. Los consideraremos muy lejanos e inalcanzables. Ejercicio. La técnica del modelado. Si en alguna ocasión has tirado la toalla demasiado pronto y sientes que no vas a conseguirlo mientras otros lo van saboreando, te propongo que utilices la técnica del modelado. Esta consiste en aprender nuevas conductas o alcanzar ciertos objetivos a base de copiar o imitar la conducta de otras personas que lo han conseguido. Vamos a verlo con más detalle. Cuando quiero lograr algo, las preguntas que debo hacerme son: ¿qué hago para conseguirlo? ¿Me fijo en las personas que ya lo han hecho, que ya han llegado ahí? ¿Observo cómo son, qué tienen o qué hacen de especial, de diferente a mí? ¿Hago esto? En primer lugar, hay que buscar o pensar en aquellas personas de referencia que hayan alcanzado lo que uno desea. Está claro que si esas otras personas lo han hecho y yo no, hay un camino que debo recorrer por mi parte. He de analizar qué tiene de diferente, ver si cuentan con algún talento especial que les ha facilitado la labor o si han logrado su objetivo por determinados rasgos de su personalidad, por una formación académica concreta u otro.
Se trata de analizarlas al detalle, tanto como podamos, para ver cómo piensan, qué sienten y cómo actúan. Si las estudiamos en profundidad e intentamos seguir todos sus pasos, es probable que lleguemos a conseguirlo, lo mismo o al menos que nos acerquemos muchísimo más que si no hubiéramos hecho este ejercicio. Y es que al final todos tenemos personas de referencia a quienes admiramos e imitamos. A veces ni nos damos cuenta de ello, pero os aseguro que lo hacemos. Probablemente esas personas a quienes tendemos a elegir como referencia porque han llegado a ciertas metas que nosotros soñamos con alcanzar en un futuro próximo, también modelaron a otros algún día. Acostumbraban a tener tres características indispensables que reúnen siempre las personas con buena autoestima. 1. Tienen claro lo que quieren. 2. No dudan de que pueden conseguirlo. 3. Empiezan a moverse hacia la dirección de sus objetivos y no se rinden hasta haberlos conseguido. Se implican al máximo en ello y solo miran hacia adelante. Tenemos que partir de la base de que todos, como seres humanos que somos, disponemos del potencial y las capacidades necesarias para conseguir la mayoría de los objetivos que nos vayamos marcando. Evidentemente, hablamos de objetivos que nos fijamos estando en nuestro sano juicio, teniendo claro que son humanamente alcanzables y que hay muchas otras personas en el mundo que los han conseguido. No vamos a plantearnos cosas imposibles. Por lo general, hay muchísima gente a nuestro alrededor que ha conseguido antes que nosotros lo que con tanta ansia deseamos. Observémosle, vamos a analizarlo, a estudiarlos, a entrevistarlos incluso. Acerquémonos a ellos y veremos qué potencial especial, cómo lo han logrado y sobre todo, cuáles son sus creencias internas. Visto eso, si estamos dispuestos a esforzarnos lo que haga falta, es muy probable que lo consigamos. Ahora bien, la pregunta, más que si soy capaz o no de conseguirlo, debería ser otra. ¿Estoy dispuesto a esforzarme y hacer lo que haga falta para llegar hasta allí? Si estudio a esa persona que ya lo ha conseguido para saber cómo es, cómo funciona, a qué dedica la mayor parte del tiempo, hasta qué punto se implica en su proyecto, pero no estoy dispuesta a imitar esos patrones, tengo que cambiar de objetivo, porque en realidad no lo deseo tanto como creía. Si de verdad quiero conseguirlo, habré de centrarme en ello con un nivel de implicación realmente alto. Las personas exitosas viven pensando en sus metas, sueñan con ella, su mente no descansa y no lo experimentan como una maldición que les persigue sin descanso, sino al contrario, se sienten afortunadas porque saben lo que quieren. Es algo que las hace vibrar, las llena de energía y excitación. Esa sensación tiene un valor incalculable. Además, vivir nuestro día a día así solamente nos puede llevar al éxito. También hay que tener en cuenta que debemos concebir el éxito como algo bueno o incluso más maravilloso. El éxito no es malo, al contrario de lo que muchos puedan pensar. Éxito es conseguir nuestros propósitos, es experimentar nuestro potencial. Éxito es vivir y sentir nuestra autoestima exudando a través de cada poro de nuestra piel. Si uno vive el presente, saboreando cada regalo que va obteniendo de la vida, teniendo claro hacia dónde va y poniéndose en marcha de manera consciente hacia esa dirección, entonces el éxito es inevitable. Hay una frase del cantautor y poeta argentino Facundo Cabral que siempre me ha gustado mucho y en la que creo totalmente. Quien hace lo que ama está benditamente condenado al éxito. Resiliencia.
Recuerda que por mucho que hayas sufrido, siempre hay alguien que sufre más que tú. Y ante eso, solo te quedan dos opciones: pudrirte por dentro o bailar al ritmo de la vida. Película Kamikaze. Cuando creas que nada puedes cambiar, recuerda que puedes cambiarte a ti mismo. Viktor Frankl. Más allá de cuáles sean las creencias que hayamos incorporado sobre nosotros mismos, tenemos innata una capacidad para adaptarnos y superar las adversidades de la vida. Es lo que llamamos resiliencia. Un referente en este tema, sin duda, es Viktor Frankl, reconocido psiquiatra y neurólogo austriaco, que por su condición de judío, en 1942 fue deportado a un campo de concentración nazi junto a su esposa y sus padres. Él fue el único de los 4 que sobrevivió. Tras su liberación en 1945, regresó a Viena y escribió su maravillosa obra El hombre en busca de sentido, en la que describe cómo era la vida de un prisionero en aquel infierno, desde su perspectiva de psiquiatra, claro. En el libro explica que incluso en las condiciones más extremas de deshumanización y sufrimiento, el hombre puede encontrar una razón para vivir. Enfatiza el hecho de que nos pueden arrebatar la libertad, la comida, nuestros derechos, pueden maltratarnos o denigrarnos, pero hay una cosa, la que solo nosotros somos los dueños: nuestros pensamientos, aquello en lo que nos centramos y a lo que damos más importancia. Solo podemos elegirnos nosotros. Ante la imposibilidad de cambiar la realidad en la que se encontraba, Frank decidió cambiar sus pensamientos y con ello la interpretación de aquellos duros acontecimientos. Se ha discutido acerca de si esta capacidad era innata o adquirida, pero hoy sabemos que si bien es cierto que es inherente a todo ser humano, su desarrollo se verá favorecido o no en función del entorno en el que crezcamos. Así, dependiendo del entorno en el que hayamos crecido, seremos resilientes, es decir, tendremos flexibilidad para asumir determinadas situaciones límites y sobreponernos a ellas. O bien, personas frustradas, victimistas o con tendencia a la negatividad. Sea cual sea nuestra realidad, y por mucho dolor que estemos sintiendo, al leer el libro de Frank, tomaremos conciencia de que si algunas personas tuvieron la capacidad de afrontar algo tan duro como lo hizo él, también tendremos la capacidad de superar cualquier cosa que nos pueda pasar en nuestro día a día. Por lo menos, me gustaría que tuviéramos claro que la capacidad para hacerlo está en nosotros. A partir de ahí, podemos elegir vivir aquellos hechos desde la desesperanza y la resignación, o hacer lo que haga falta y esté en nuestras manos para cambiarlos. ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo conseguir esa transformación? Seguidamente te voy a detallar cuáles son las pautas básicas para ser más resiliente. Viñeta 1. Deja de quejarte y sobreponte a los acontecimientos duros, difíciles y traumáticos. Aunque nos haya sucedido algo muy doloroso para nosotros, ante la imposibilidad de cambiar esa realidad, si ello es así, esto es que no podemos hacer nada para cambiarlo porque no depende de nosotros. Antes que nada, debemos de dejar de quejarnos, de actuar desde el victimismo, que no nos ayuda a cambiar nada y aún nos hace sentir peor. Aceptar la realidad es algo absolutamente necesario si queremos seguir avanzando. Viñeta 2. Busca las propias fortalezas y capacidades. Si ya tenemos claro que ha sucedido eso
y que hay que aceptarlo, debemos buscar nuestros puntos fuertes, nuestras capacidades, nuestros dones, lo que nos conecta con nuestra fuerza interior y que nos ayudará a salir de allí. Es bueno pensar en todas las situaciones complejas que hemos superado anteriormente en nuestra vida gracias a ese potencial maravilloso que llevamos dentro. Viñeta 3. Piensa de manera constructiva. Es muy importante que no nos hundamos cuando algo no sale como queríamos. Debemos aprender a ver los problemas o las crisis como oportunidades para cambiar cosas y mejorarlas. De nada sirve quedarnos atascados. Debemos buscar la salida a partir de ese fracaso, focalizarnos en otros objetivos, confiar en que la vida nos tiene preparadas muchas sorpresas agradables y empezar a mirar hacia adelante. Es básico el compromiso con nosotros mismos y la responsabilidad para mejorar esa situación o hacer que se produzca un cambio o mejora. Y, sobre todo, sin olvidar y confiar en que el potencial y las capacidades para salir de ese problema o crisis ya está en nosotros. Siguiente viñeta. Involúcrate más. Implícate más en tus relaciones personales. Preocúpate por los demás e intenta cuidarlos. Nuestra red social es absolutamente vital para nuestra felicidad. Y si no cultivamos esos vínculos en los momentos difíciles, nos vamos a arrepentir. Somos seres sociales y necesitamos relacionarnos. Por ello, es de gran importancia cuidar estas relaciones. Siguiente viñeta. Sé asertivo. Intenta convertirte en una persona asertiva y honesta contigo y con los demás. No te esfuerces en intentar ser alguien que no eres solo por complacer. Sé auténtico y di lo que sientas y pienses. Aprende a decir no cuando esto sea lo que quieres decir. Bueno, aquí quiero hacer un paréntesis. En el tema de la asertividad, pues a mí me ayudó mucho a crecer como persona. Y algo que entendí es que, por último, tenemos derecho a equivocarnos. Tenemos derecho a opinar aunque estemos en lo incorrecto. O sea, tenemos derecho a ser como somos. Yo era muy perfeccionista conmigo misma y dije, yo misma me pongo todas esas trabas. Oye, tengo derecho a equivocarme y tengo derecho a perder la paciencia y tengo derecho a ser sensible y a muchas otras cosas que si yo no me doy el permiso a mí misma de serlo, nadie más me lo va a dar. Bueno, ese fue mi caso personal. Continuamos. Siguiente viñeta. Actúa. Es determinante que ante las dificultades y problemas consigamos seguir adelante. Debemos redefinir de nuevo nuestros objetivos y propósitos, ya que a lo mejor con los cambios deben ser modificados. Una vez hecho esto, hay que ponerse en marcha sin detenerse, tal como diría Rocky a su hijo. La vida volverá a golpearte y no importa lo fuerte que golpees, sino lo fuerte que pueden golpearte. Pero tú eres capaz de todo y hasta que no empieces a creer en ti, no tendrás tu vida propia. Resumen. Tener una buena autoestima es sentir que tenemos las capacidades para seguir adelante con nuestra vida, alcanzando retos y superando dificultades, y sentirnos importantes y valiosos, merecedores de todo aquello bueno que deseamos o que nos suceda. Se trata de aceptarnos por ser como somos y comprender que tenemos un potencial muy grande. Lo que no depende de nosotros debemos aceptarlo y ver, a partir de ahí, cómo podemos manejarlo. Lo que depende de nosotros debemos tenerlo claro y estar dispuestos a implicarnos, comprometernos y hacer lo que haga falta para que nos lleve
o por lo menos nos acerque lo máximo posible a donde queremos ir. Tener una buena autoestima es confiar en nosotros, sentirnos competentes para la vida y merecedores de felicidad. Esto nos conducirá a afrontar la vida con mayor seguridad, benevolencia y optimismo, y podremos superar cualquier reto y cualquier dificultad. La confianza y la seguridad son la base necesaria para sentirnos bien en todas las tareas de nuestra vida. Por ello, decimos que tener o no una buena autoestima nos afecta prácticamente en todo, en el trabajo, con los amigos, con la pareja y con los propios retos personales. Parte 2. ¿Cómo se construye la autoestima? Si de vez en cuando nos detenemos de nuestra ajetreada vida y analizamos a la gente que tenemos alrededor, o si simplemente queremos comprender el porqué de aquello que nos sucede o nos hace sentir mal, nos damos cuenta de que hay seres que se sienten muy bien consigo mismos, mientras que otros no se valoran en absoluto y hacen daño sin ser conscientes de ello. ¿Por qué algunos de nosotros tenemos una buena autoestima y otros la tenemos nefasta? ¿Por qué hay quien se siente bien consigo mismo y hay quien se odia con el más absoluto de los sentimientos de rechazo? ¿Qué sucede en realidad? ¿Se nace con una autoestima determinada? ¿Es algo que aprendemos y vamos incorporando en función de nuestro entorno en el que nos encontramos? Los estudios han demostrado que el 30% de nuestra autoestima está determinada por nuestro equipaje genético. Esto significa que nacemos con una predisposición a ser más positivos, a valorarnos más y a ver el lado bueno de lo que sucede. Pero estamos hablando de tan solo un 30%. No lo olvidemos, es un porcentaje muy pequeño si lo comparamos con el 70% restante. Como te puedes imaginar, de esta segunda parte se encarga el entorno en el que nos encontramos, nuestra familia, la educación, los valores, el afecto que hemos recibido, las experiencias traumáticas que hemos vivido. El factor ambiental es completamente determinante y, por suerte, el que se puede modificar. Por ello, es el más importante. Son numerosos los casos estudiados de personas con predisposición genética muy buena a valorarse y sentirse bien con su vida, pero que han desarrollado una autoestima muy pobre debido a creer en entornos hostiles y llenos de oscuridad emocional y carencias afectivas. Y también están los casos de individuos con dificultades para valorarse a sí mismo, que por encontrarse en un entorno lleno de reconocimiento y positivismo ante la vida, se han mimetizado con esa forma de ser y actuar. La información que acabo de exponer es sin duda una magnífica noticia, puesto que nos hace ver que independientemente del nivel de autoestima que tengamos, siempre estamos a tiempo de potenciarla para sentirnos mejor. Esto es fantástico, ¿no te parece? Aún así, antes de entrar en detalles de cómo actuar para mejorar la autoestima, que me imagino que es lo que más te interesa, creo sumamente importante y necesario que entendamos bien y tomemos conciencia de cómo se crea la autoestima. Principalmente se trata de darnos cuenta de cómo se ha creado nuestra propia autoestima, la de cada uno de nosotros. Hay dos etapas en la vida de cada persona que serán determinantes para el buen desarrollo de su autoestima: la infancia y la adolescencia, siendo la primera la más importante y significativa en la mayoría de los casos. Infancia, libro en blanco y creencias. Al nacer, los niños somos como un libro que está en blanco. Aparecemos en este mundo y de entrada hacemos poco más que observar y llorar. Es nuestra manera de empezar
a entrar en contacto con el nuevo entorno y comunicarnos con él. El bebé llora para que el adulto sepa que tiene que satisfacer sus necesidades básicas de nutrición, cuidado y afecto. Con ello va creciendo poco a poco, día a día. Lentamente y sin que apenas nos demos cuenta, va interactuando cada vez más con nosotros. Es como una esponja que lo absorbe todo y su cerebro, una especie de disco duro que no tiene ningún programa instalado. El bebé, si no tiene ninguna anomalía o enfermedad, podrá desarrollar muchísimo a todos los niveles y crecer en todas las áreas de su vida. Su cerebro y su cuerpo, con los programas correctos, pueden llevarle a donde quiera. A partir de ahí, el niño va creciendo y entra en la infancia, etapa determinante. En ella, lo que hace es ir capturando información sin cesar. Una vez capturada, la va absorbiendo, archivando e instalándola a modo de programa en su disco duro. Con ello, se va programando poco a poco. Dicha información la recibe principalmente de sus padres, que son a quienes más observa y puede ver sobre múltiples temáticas: el dinero, el trabajo, las relaciones con otros, el mundo en general, la salud. Pero lo más importante, también capta atención e información sobre sí mismo, sobre cómo él es visto a través de los ojos, comentarios, actitudes que tienen sus padres hacia su persona. Aunque a menudo no nos acordamos de casi nada de esa etapa, nuestros padres nos han transmitido muchísima información sobre cómo nos veían, no solo con comentarios, sino también con sus actitudes, con las muestras o las carencias a nivel afectivo, con su presencia o con su ausencia. El modo en que cada uno de ellos se ha relacionado consigo mismo hará que yo tenga unas creencias sobre cómo soy u otras. Si uno de ellos o ambos se relacionan conmigo con frases como: oye, ¿qué pasa contigo? ¿Es que no vas a hacer nada bien? Mira que eres torpe. Deja que lo haga tu hermano, él seguro lo hará bien. O: ¿has sacado un 8? Tendrás que haber sacado un 9. Si es que no sé qué vamos a hacer contigo. Uf. Estos mensajes harán que yo vaya archivando una serie de creencias sobre mí mismo en mi interior, del tipo: no soy capaz, no puedo, no soy suficiente, no soy importante, no soy valiosa. El niño que está escuchando esto en boca de su padre no se cuestionará si tiene razón o no. Si lo dice porque a él también se lo decían o porque no se da cuenta. El niño lo recoge y lo archiva. Para él, si lo dice el padre, es porque eso es así y no hay más que hablar. Por esta razón son tan importantes los mensajes que los padres damos a nuestros hijos. Cuando un niño es educado desde el reconocimiento: tú puedes, eres importante y valioso. El afecto y el respeto crece de una forma completamente diferente a cuando le educan a través de la desaprobación, la burla o el menosprecio. El pequeño va a creer lo que reciba, sea bueno o malo. Él no tiene la capacidad de razonar y lo va a archivar por defecto. Está claro que las consecuencias pueden ser muy graves. Lamentablemente suele ser así. A veces no hay una desaprobación tan directa y clara, pero la ausencia del padre o de la madre hace que el niño se sienta abandonado o se considere poco importante para el progenitor ausente. Algunas de las creencias limitantes que con mayor frecuencia tenemos son:
No soy importante, no soy valioso, no soy capaz, no soy suficiente, no puedo, soy débil, soy tonto, soy feo, soy vulnerable, soy mentira. Si reflexionamos sobre estas creencias, llegaremos a la conclusión de que en verdad no son ciertas. A pesar de ello, no podemos evitar sentirnos así. En realidad, todos nacemos para ser emprendedores. Somos curiosos, tenemos ganas de aprender. Y si nos estimulan de la manera adecuada, está comprobado que nuestro desarrollo va mucho más allá. Lo que ocurre es que tanto la escuela como la mayoría de los padres nos educan de tal modo que sin querer nos van cortando las alas y vamos transformándonos en el modelo socialmente aceptado por el resto. En vez de preocuparse por qué es lo que verdaderamente nos apasiona, nos presionan para que saquemos las mejores notas y para que consigamos un trabajo fijo, aunque en realidad no nos guste. Y así es también como empezamos a tener miedos, a compararnos con los demás y a sentir angustia si no llegamos donde los demás esperan. Es un error, un estrés, una pena. Siempre que acude alguien a una consulta que me confiesa que no se gusta en ningún aspecto, se encuentra físicamente horrible, poco inteligente, sin ninguna cualidad, tiene en suma un bajísimo concepto de sí mismo, que además provocará que se enganche a la primera persona que muestre interés en él, lo que generará una dependencia emocional. Resultan ser personas con carencias enormes de afecto en su infancia. Han sido niños a quienes no les han prestado ninguna atención, a quienes jamás le han dicho un te quiero, o lo que es más grave, quienes nunca han sentido afecto. Siempre es duro cuando alguien te explica su historia y te cuenta que su padre o su madre jamás le ha dado un abrazo o jamás le ha reconocido nada bueno. Jamás se ha mostrado orgulloso de él o le ha hecho sentir lo importante que era. Es comprensible que quien ha vivido una historia así tenga dificultades para sentirse importante, valioso y capaz. Por el contrario, lo que han aprendido de la relación con sus padres es que no valían, que no merecían afecto y que por mucho que se esforzaran, nunca hacían nada bien para recibir su reconocimiento. Cuando en nuestra infancia hemos incorporado creencias limitantes que nos han hecho más bien vulnerables o destructivos con nosotros mismos, al crecer y hacernos adultos, podemos comportarnos de dos maneras diferentes. Viñeta 1. Como víctimas, son aquellos que van por la vida literalmente de víctimas, como almas en pena, sintiéndose desgraciados, siempre quejándose y expresando todo lo malo que les pasa, por supuesto, sin buscar solución. Viñeta 2. Sobrecompensando, es decir, inconscientemente para que nadie vea que no soy capaz o que no soy valioso o que no puedo. Me voy a esforzar muchísimo más de lo habitual y así no se van a dar cuenta. Son personas que a nivel laboral o de cara a los amigos son exitosos, fuertes y capaces. Si le preguntamos a cualquier persona que los conozca cómo lo ven, normalmente todo el mundo contestará que muy fuertes y capaces. Pero en cambio, quien sobrecompensa por mucho éxito que tenga, por muchas cosas que consiga, por mucho que le reconozcan y le agraden los halagos, no puede evitar seguir sintiendo en el fondo de su corazón que la realidad no es así. De hecho, tanto si actuamos desde la víctima como si sobrecompensamos, partimos de unas creencias negativas y limitantes que son las que nos llevan a actuar así en vez de ser auténticamente nosotros con aceptación, respeto y ganas de mejorar.
Es muy importante que trabajemos en nosotros para encontrar cuáles son estas creencias que limitan y bloquean nuestro camino hacia el bienestar. En la última parte del libro te explicaré la teoría del PEC, que también te ayudará a acabar de entender cómo funcionamos. Pero de momento te quiero proponer un ejercicio práctico que seguro te ayudará en este punto. Ejercicio. Descubre si victimizas o sobrecompensas. Responde y reflexiona en las siguientes preguntas. Si preguntáramos a aquellos que te rodean si te ven como una persona capaz o no, ¿qué dirían? ¿Cómo crees que te ven ellos? ¿Te ven igual que te ves tú? Siguiente. Si analizas de manera racional tu trayectoria, tus éxitos, lo que has conseguido, las dificultades que has superado, los aprendizajes que has hecho, la madurez que has adquirido, ¿eres consciente de que a pesar de lo que sientas y de no disfrutarlo, has conseguido muchas cosas? Siguiente. Te esfuerzas, aunque sea de manera inconsciente, en mostrar una imagen que no encaja con la que tú tienes de ti mismo. Siguiente. A veces te sientes un farsante, un impostor, al pensar que los demás creen que eres algo que no eres en realidad. Siguiente. Cuando estás con personas de confianza, no puedes evitar derrumbarte y mostrarte débil y vulnerable, quejándote de todo y haciéndote daño con tus comentarios autodestructivos y demoledores hacia ti. Siguiente. Incluso a veces puede ser que pases de un rol más de víctima a uno de sobrecompensar. En el trabajo o con amigos, a veces tendemos más a actuar como nos gustaría que nos vieran, en parte porque así nos sentimos menos vulnerables y por ende menos expuestos a posibles daños. En cambio, en climas de confianza, con familiares o amigos muy íntimos, no podemos evitar irnos al otro extremo, mostrándonos débiles, pesimistas, extremadamente negativos y derrotados. Haz una revisión de cómo actúas en todas estas situaciones que te propongo. Si es necesario, cierra los ojos y piensa en ello unos instantes. ¿Cómo te muestras al mundo? ¿Cómo te relacionas con los demás? ¿Qué papel adoptas? Recuerda que no hay un rol bueno y otro malo. Ninguno de los dos es adecuado, ya que ambos parten de la creencia de que no estamos en el nivel mínimo donde tendríamos que estar, sino que creemos estar por debajo. Y dejamos pendiente esta tarea para que la hagan. Ya mañana continuamos con una nueva hora de lectura. Cariños.